Capítulo 1. El silencio entre el rayo y el trueno. Hay un instante. Invisible, fugaz, decisivo. Un susurro entre el pensamiento y la palabra. Un espacio tan pequeño que parece no existir, y sin embargo, ahí es donde se forja el destino. No es la palabra la que construye imperios, es el pensamiento que la precede. No es la voz la que mueve al mundo, es la claridad antes del sonido, la intención que arde detrás del verbo. Y ese instante, ese fragmento microscópico de tiempo, ese espacio entre el impulso de hablar y el arte de responder, es el campo de batalla de los sabios. Muchos viven presos de su lengua. Y no porque hablen mucho, sino porque piensan poco. Hablan por reflejo. Reaccionan, no responden. Pero los que reinan en su mundo no son los más rápidos en hablar, sino los más despiertos en pensar. Thomas Edison, el hombre que iluminó la noche, decía que la mayoría de las personas pierden la oportunidad porque viene vestida de trabajo y parece un problema. Pero hay otra forma en que la oportunidad se disfraza. A veces, llega como una conversación. Una pregunta inesperada. Un momento de tensión. Y quien no ha entrenado su mente, hablará antes de pensar. Y perderá el control. Vivimos en un mundo donde la rapidez se ha convertido en religión. Todo tiene que ser ahora. Instantáneo. Mensajes instantáneos. Opiniones instantáneas. Juicios instantáneos. Pero mientras más rápido se vive, más peligroso se vuelve no tener dominio sobre el pensamiento. Porque cada palabra puede abrir una puerta, o cerrarla para siempre. Y aquí comienza nuestro viaje. No en la garganta. No en los labios. Sino en el fondo del alma. En el taller invisible del pensamiento, donde se forja el carácter. Ahí, donde el acero de la disciplina se templa con el fuego de la conciencia. Piensa en Abraham Lincoln, escribiendo cartas que nunca enviaba. Sentado bajo el peso de una nación dividida, mordiendo palabras antes de dejarlas escapar. Tenía el poder de hablar con furia. Pero eligió el silencio hasta encontrar la verdad correcta. Porque entendía que no se trata de tener razón, sino de tener propósito. Piensa rápido, pero no para ganar discusiones. Piensa rápido para no perder tu centro. Piensa rápido para hablar con precisión, como un cirujano que no puede cometer errores. Cada palabra que lanzas es como un bisturí. Puede sanar o herir. El dominio del pensamiento no es un talento. Es una forja. Un ejercicio. Una batalla constante contra los impulsos, los miedos, el ego que grita y exige ser escuchado. Andrew Carnegie, el hombre de acero, no construyó su imperio con músculos, sino con la mente. Observaba más de lo que hablaba. Pensaba más de lo que respondía. Y cuando abría la boca, era para mover montañas. Hoy, tú tienes esa misma herramienta. La mente. Pero no cualquier mente. Una mente que puede transformarse. Una mente que puede entrenarse para correr más rápido que la lengua. Para ser más veloz que el enojo. Más sabia que el miedo. La rapidez verdadera no es velocidad física. Es claridad mental. Es poder ver más allá de lo obvio en medio del caos. Es tomar una pausa de un segundo que vale más que 1000 palabras. La diferencia entre un líder y una víctima no está en las palabras que dicen, sino en cómo las construyen en la mente antes de decirlas. Walt Disney, antes de inventar un mundo de fantasía, tuvo que enfrentarse a las voces del fracaso. Le dijeron que no tenía talento. Que era un soñador absurdo. Pero él no discutió. Pensó. Soñó con más intensidad. Y habló cuando su visión estaba lista para ser compartida, no cuando su ego necesitaba defenderse. Piensa rápido, no significa hablar primero. Significa ver todos los movimientos del ajedrez mental en una fracción de segundo. Significa que mientras otros reaccionan, tú eliges. Que mientras otros se ahogan en palabras, tú navegas con intención. En ese instante, ese segundo eterno entre la emoción y la respuesta. Es donde reside la maestría. Y no es un don reservado para unos pocos. Es una decisión. Una práctica. Un pacto contigo mismo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces se ha perdido el respeto por una palabra mal dicha? ¿Cuántas relaciones han muerto por no esperar unos segundos más?
¿Cuántas oportunidades se han destruido por no pensar con claridad? La mente humana es como un río. Si no colocas compuertas, se desborda. Si no diriges su corriente, destruye en lugar de crear. Henry Ford, que cambió la forma en que el mundo se movía, no hablaba para impresionar. Hablaba para construir. Y cuando no tenía nada útil que decir, guardaba silencio. Porque sabía que el poder de una idea no está en su volumen, sino en su claridad. Y tú, que estás aquí, escuchando estas palabras, no has venido por frases vacías. No has venido por motivación barata. Has venido por verdad. Por fuego. Por una transformación profunda. Entonces escúchame con el alma. La próxima vez que sientas la urgencia de hablar. Cuando el corazón te golpee el pecho y la emoción quiera salir sin permiso. Respira. Y recuerda, el silencio entre el rayo y el trueno es donde nace el poder. Porque ¿quién aprende a pensar antes de hablar? Aprende a vivir antes de reaccionar. Aprende a liderar antes de imponer. Aprende a conectar, no desde el ruido, sino desde la presencia. Y esa es la primera llave. El comienzo de una mente afilada como espada. Silenciosa como bosque. Pero imparable cuando decide actuar. Capítulo 2. La mente como arma, el pensamiento como escudo. En un mundo saturado de ruido, donde todos compiten por ser escuchados sin siquiera saber lo que están diciendo, pensar con velocidad no significa reaccionar como un resorte, sino anticipar como un estratega. La verdadera agilidad mental no se mide por la rapidez con la que respondes, sino por la profundidad con la que entiendes lo que ocurre antes de abrir la boca. Hay una diferencia abismal entre quien habla por reflejo y quien habla con propósito. Uno sobrevive, el otro lidera. En esta era hiperconectada donde las palabras viajan más rápido que las consecuencias, donde un malentendido puede arder en redes sociales como fuego en gasolina, dominar el pensamiento se ha convertido en una necesidad vital, no en una opción filosófica. Pensar rápido no es acelerar el pensamiento, es hacerlo más nítido, más certero, más despierto. Es como limpiar el parabrisas de un coche en plena tormenta, no puedes ir más rápido si no ves claramente el camino. La claridad precede a la velocidad. La mente entrenada ve patrones donde otros ven caos, ve oportunidades donde otros ven amenazas, y sobre todo, mide el impacto de sus palabras antes de liberarlas como flechas en medio de la batalla. Porque cada conversación, cada decisión, cada cruce de caminos donde se intercambian ideas, es una guerra de energía, y quien no ha disciplinado su pensamiento, termina diciendo cosas que desearía jamás haber dicho. Observa a los grandes líderes de la historia. No los que gritaban más fuerte, sino los que hablaban con convicción serena. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, y cuando salió, sus palabras no fueron de venganza, sino de reconciliación. ¿Cómo logró tal control mental? Porque durante casi 3 décadas, cada palabra fue ensayada en el templo interior del pensamiento. La cárcel no encerró su mente, la fortaleció. Mientras muchos se habrían convertido en bestias salvajes al salir, Mandela emergió como un arquitecto de paz. Eso no se logra con impulsos, se logra con maestría interna. Y esa maestría comienza cuando dejamos de vivir como esclavos del impulso verbal y empezamos a construir respuestas desde un lugar más alto. En cada momento crítico de la vida, no es tu educación lo que determina tu destino, ni tu talento, ni tus contactos. Es tu capacidad de pensar claramente bajo presión. Es esa habilidad casi invisible de detener el tiempo mentalmente, ver la situación desde fuera, analizar lo que realmente importa y luego hablar desde el núcleo de tu verdad, no desde el eco de tus heridas. Esa habilidad es lo que convierte a una persona común en un líder. A un joven inseguro en un comunicador poderoso. A una mente distraída en una fuerza imparable. Pero esa capacidad no nace de la noche a la mañana. No es un interruptor mágico. Es una forja diaria, un entrenamiento constante. Requiere que observes tu mente como un científico, que desafíes tus pensamientos automáticos, que te preguntes, ¿esto que voy a decir sirve a un propósito? ¿Construye o destruye? ¿Informa o solo reacciona? Porque cada palabra que lanzas tiene un costo. Puede ser el costo de una relación, de una oportunidad, de tu credibilidad, o incluso de tu paz interior. Y muchas veces, ese costo se paga demasiado tarde, cuando ya no hay marcha atrás.
Steve Jobs, con toda su intensidad, entendía esto profundamente. Él no hablaba por hablar. Cada frase era medida. Sabía que el lenguaje crea realidad, y por eso era obsesivo con la precisión de sus palabras. Su famoso One More Thing no era un truco de marketing, era un acto calculado de psicología narrativa. Él pensaba con claridad milimétrica antes de cada presentación porque comprendía que el poder de las ideas depende de cómo se comunican. Y tú, en tu propia vida, tienes esa misma herramienta en bruto. La pregunta es, ¿la estás afilando o la estás dejando oxidarse con pensamientos desordenados y palabras precipitadas? Aquí no hablamos de convertirte en alguien callado o sumiso. Al contrario. Hablamos de convertirte en alguien que, cuando habla, hace que el silencio se incline ante su presencia. De ser una persona cuya voz corta el aire con intención, no con ruido. Alguien que, en vez de llenar espacios con palabrería, sabe construir puentes con frases certeras. Esa habilidad, piénsalo bien, es una de las más valiosas en cualquier entorno, personal, profesional, espiritual. Porque no importa cuántas ideas tengas si no sabes expresarlas con inteligencia emocional y precisión verbal. Y para llegar a ese punto, necesitas desarrollar lo que los estoicos llamaban hegemonikon, el centro rector de la mente. No es otra cosa que esa parte de ti que observa antes de actuar, que evalúa antes de juzgar, que piensa antes de hablar. Marco Aurelio, rodeado de guerras, traiciones y decisiones que podrían cambiar el destino de Roma, escribía en su diario, la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu alma. Y en esa misma lógica, podríamos decir, la calidad de tus palabras determina el impacto que dejas en el mundo. Entonces, ¿cómo se entrena la mente para pensar más rápido y hablar con más inteligencia? No se hace repitiendo frases motivacionales. Se hace enfrentando la incomodidad del silencio. Se hace aprendiendo a escuchar activamente. Se hace eliminando el ruido mental. Se hace observando los pensamientos como nubes, sin apegarse a ninguno hasta que el cielo esté claro. Y sobre todo, se hace tomando responsabilidad total por cada palabra que cruza tus labios. Porque cuando tomas responsabilidad de tu lenguaje, tomas control de tu destino. Y aquí está la verdad brutal. Cada vez que hablas sin pensar, renuncias a una parte de tu poder. Cada vez que reaccionas sin filtrar, regalas tu energía a fuerzas externas. Cada vez que permites que tu ego hable antes que tu mente, te alejas de tu propósito más elevado. Pero cuando piensas rápido con claridad, cuando entrenas tu mente para ser más veloz que tu orgullo, más ágil que tus emociones, más sabia que tu necesidad de tener la razón, entras en un estado mental que transforma todo a tu alrededor. Ese estado no es exclusivo de genios o iluminados. Es el resultado de una decisión diaria, la decisión de pensar como un arquitecto, no como un peón. De construir tu comunicación como un puente, no como una granada. De hablar para crear, no para destruir. De convertirte en un maestro del tiempo mental, alguien capaz de ralentizar el universo con una sola pausa consciente, y desde ahí, responder con precisión quirúrgica. Esto no es teoría. Es una forma de vida. Es un código. Es una filosofía de alta inteligencia emocional aplicada a la realidad brutal del mundo moderno. Porque allá afuera, el que domina su palabra domina su mundo. El que piensa con claridad bajo presión, conquista cualquier sala. El que responde con sabiduría, aunque tenga que esperar unos segundos más, siempre tendrá ventaja sobre aquel que grita por inseguridad. Y tú ya no estás aquí por accidente. Has sido llamado a despertar ese poder dormido dentro de ti. A transformar tu pensamiento en tu mayor activo. A desarrollar una mente que no solo piensa rápido, sino que piensa con inteligencia despierta, con intención feroz y con disciplina inquebrantable. Capítulo 3. Claridad mental en tiempos de ruido. Vivimos en una época en la que el exceso de información ha sustituido a la sabiduría, donde cualquiera puede hablar, opinar, juzgar y reaccionar en segundos, pero muy pocos pueden detenerse, filtrar, analizar y construir una respuesta desde un lugar de conciencia elevada, y es ahí donde entra en juego uno de los activos más escasos de la actualidad: la claridad mental. Tener claridad mental hoy es como tener visión en medio de una tormenta, como tener un mapa en medio del desierto, como poder ver las piezas del ajedrez mientras el resto del mundo juega a ciegas,
movido por emociones crudas y por impulsos inconscientes que solo generan ruido. Cuando hablo de claridad mental no me refiero a la ausencia de pensamientos ni a una calma artificial alcanzada por métodos superficiales, sino a una lucidez brutal y penetrante que nace de haber domado la mente como quien doma un caballo salvaje, con paciencia, con constancia, con autoridad interna, hasta que deja de reaccionar y empieza a obedecer a la visión. No al miedo, no a la ira, no a la urgencia de responder, sino a la dirección consciente que has decidido darle. En un mundo donde todos parecen hablar más rápido de lo que piensan, donde se premia lo inmediato, lo viral, lo escandaloso, lo emocionalmente inflamable, tú necesitas entrenarte para pensar con una nitidez quirúrgica, para cortar a través del caos, para detectar lo esencial en medio del drama, para entender no solo lo que se dice, sino por qué se dice. ¿Desde qué lugar emocional y psicológico nace cada palabra que recibes y cada palabra que estás por pronunciar? Porque solo entonces tendrás una ventaja estratégica real en cualquier conversación, discusión o negociación. Y esto no se logra acumulando datos ni leyendo frases inspiradoras, sino desarrollando la capacidad de sostener la atención como un láser, de mantenerte mentalmente presente cuando todos a tu alrededor se están derrumbando emocionalmente, de cultivar un estado interno en el que puedes observar el conflicto sin convertirte en él. Donde puedes escuchar incluso los ataques sin sentir la necesidad desesperada de defenderte, porque sabes que la verdadera fortaleza está en el control, no en la reacción, y la claridad mental es el estado desde el cual nace ese control absoluto sobre ti mismo. Piensa por un momento en lo que ocurre dentro de tu mente cuando estás bajo presión, cuando alguien te interrumpe, te desafía, te humilla o te provoca. La mayoría de las personas activan un modo automático de supervivencia, donde las palabras ya no pasan por ningún filtro racional, donde la respuesta es impulsiva, defensiva, visceral y muchas veces destructiva. Pero cuando entrenas la claridad, cuando haces del pensamiento consciente tu herramienta diaria, lo que antes era un ataque se convierte en una oportunidad de entender al otro, de liderar la conversación, de redirigir la energía, de dominar el momento no desde el ego, sino desde la maestría. Esa claridad no es estática, es dinámica, se mueve contigo, se adapta, evoluciona, pero siempre nace del mismo principio: reducir el ruido mental para amplificar la verdad, eliminar los pensamientos innecesarios, los juicios automáticos, las inseguridades adquiridas, los miedos heredados, y quedarte solo con lo esencial, con lo que realmente te sirve para avanzar, para comunicarte mejor, para proteger tu energía y dirigir tus palabras con precisión, como si cada frase fuera una inversión que haces en tu futuro, y no un gasto emocional que después vas a lamentar. Y es en esta claridad donde se encuentra la capacidad de hablar con inteligencia real, porque hablar con inteligencia no es adornar el discurso ni sonar interesante, sino saber cuándo hablar, cómo hablar, sobre todo, por qué hablar, porque una palabra con dirección vale más que 100 con intención difusa. Y cada vez que eliges hablar desde la claridad y no desde la emoción cruda, te estás convirtiendo en el tipo de persona que puede mover montañas con su presencia, porque has aprendido a dirigir el pensamiento como se dirige un ejército, con estrategia, con visión y con poder interno. Mira a tu alrededor y verás cómo la mayoría se ha convertido en esclava de sus opiniones, defendiendo ideas que ni siquiera ha examinado a fondo, repitiendo frases que ha escuchado sin cuestionar, reaccionando a estímulos externos como si no existiera una voluntad propia. Como si la mente fuera simplemente un espejo del entorno y no una herramienta para transformar ese entorno desde adentro hacia afuera, y es precisamente esta falta de claridad lo que hace que las personas se pierdan en medio de conversaciones vacías, discusiones estériles y conflictos sin propósito, porque no han aprendido a separar la emoción de la verdad, la reacción del razonamiento, el ruido del mensaje. Por eso, si tú quieres pensar rápido, hablar con inteligencia, tener poder en tu lenguaje, necesitas primero conquistar el terreno más difícil: tu mente interna, tu narrativa personal, tus pensamientos ocultos, tus creencias inconscientes, tus viejos hábitos mentales que te llevan a hablar sin pensar, a querer tener la razón en lugar de tener paz, a responder para ganar una discusión en lugar de transformar la conversación en una oportunidad de conexión o liderazgo. Y esto empieza por algo tan simple, pero tan revolucionario, como darte el permiso de hacer una pausa antes de hablar, de tomar un respiro antes de responder, de preguntarte, aunque sea mentalmente:
¿Esto que voy a decir es necesario? ¿Es útil? ¿Es verdadero? ¿Me representa en mi mejor versión? ¿Va a mejorar esta situación o solo va a inflar mi ego por unos segundos? Y esa sola pausa, ese microsegundo de conciencia, es la diferencia entre una vida reactiva y una vida consciente, entre un comunicador común y un comunicador maestro, entre un hablante superficial y un pensador profundo. Porque al final, la claridad mental no es solo un instrumento de comunicación, es un principio de vida, es una declaración interna que dice, no me voy a dejar arrastrar por el caos, voy a ser el arquitecto de cada palabra que pronuncie, voy a hacer de mi pensamiento un espacio sagrado donde no entra el ruido innecesario. Donde cada idea que cultivo tiene una razón de ser, y donde cada respuesta que doy es una expresión de mi mejor versión, no de mi versión herida, reactiva o insegura. Esa es la claridad que transforma. Esa es la mente que lidera. Y esa es la base para todo lo que viene después. Si estás preparado para convertirte en ese arquitecto mental, dime y avanzamos al capítulo 4, donde entraremos en el poder de la visión enfocada como combustible para toda palabra que pronuncies en este mundo. Capítulo 4. La visión que precede la voz. No puedes hablar con dirección si no tienes claro hacia dónde te diriges, porque cada palabra que sale de tu boca, aunque parezca inofensiva, aunque creas que no importa, está trazando el camino que recorrerás con tu vida, y si no tienes una visión clara, una estructura mental definida que te sirva como brújula, entonces estarás hablando al azar, emitiendo sonidos sin propósito, atrapado en un ciclo interminable de conversaciones sin impacto y opiniones que solo existen para llenar el vacío de no tener claridad en lo que realmente quieres construir. La visión no es una fantasía ni un deseo optimista, es una construcción mental deliberada, es la imagen nítida de la persona que estás decidido a convertirte, de la influencia que quieres ejercer, del legado que pretendes dejar con cada palabra, y sin ella, toda comunicación carece de columna vertebral, se vuelve débil, dispersa, vacía de intención y vacía de poder. Porque quien no sabe lo que quiere terminará diciendo lo que sea, a quien sea, cuando sea, sin importar las consecuencias. Simplemente para existir en el ruido, no para influir en el mundo. Tener una visión clara no significa tener todo resuelto ni tener un plan perfecto para los próximos 20 años, significa haber conectado con una verdad interna tan potente, tan innegociable, que todo lo que dices comienza a alinearse con esa verdad, como si tu voz se convirtiera en extensión de una energía superior que va más allá del momento, del conflicto o del entorno. Porque una persona con visión puede estar en medio del caos, de la crítica, de la duda, y aún así hablar con firmeza. Porque no está hablando para complacer ni para defenderse, está hablando desde una raíz sólida, desde una convicción profunda que trasciende la conversación superficial. Las personas más influyentes de la historia, aquellas que han movido masas, cambiado paradigmas y reescrito las reglas del juego, no lo hicieron con palabras hermosas ni con frases bien estructuradas, lo hicieron porque hablaban desde una visión clara, hablaban desde una imagen mental tan poderosa que quienes los escuchaban podían verla, podían sentirla, podían creer en ella incluso antes de verla manifestada en la realidad, y eso es lo que hace que un discurso se vuelva inolvidable, que una conversación se vuelva transformadora, que una simple respuesta tenga el poder de cambiar el curso de una vida, la claridad de la visión desde la cual fue construida. Martin Luther King no dijo tengo un argumento, dijo tengo un sueño, y ese sueño no era una idea improvisada ni una opinión suelta, era una visión alimentada por años de pensamiento profundo, por el dolor de generaciones, por la fe inquebrantable de que la justicia podía tener voz, y por eso, cuando hablaba, su voz rompía las barreras del miedo y llegaba al alma de las personas, no porque gritara más fuerte, sino porque hablaba desde una visión que ardía en su interior con tal fuerza que todo su lenguaje era fuego y dirección. Y tú no necesitas estar al frente de una revolución para hablar desde la visión. Puedes aplicarlo en cada conversación cotidiana, en cada reunión de trabajo, en cada momento de tensión con tu pareja, con tus hijos, contigo mismo. Porque cuando hablas desde una visión clara, no estás reaccionando a lo que pasa, estás respondiendo desde quien quieres ser, estás comunicando desde el futuro hacia el presente. Estás dándole forma a tu entorno con una intención consciente que transforma incluso cuando no lo dices todo, porque el poder no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se transmite sin palabras, en la energía que sostiene tu voz,
en la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. El problema de muchos no es que no sepan expresarse, es que no tienen nada claro que expresar, viven atrapados en ideas prestadas, en opiniones populares, en metas heredadas, y entonces sus palabras no nacen de un fuego propio, nacen del miedo a quedarse fuera, del impulso de pertenecer, del deseo inconsciente de no ser rechazados. Y cuando la voz se convierte en un mecanismo de validación, pierde toda su fuerza, se vuelve blanda, inestable, predecible, manipulable, y eso no es pensar rápido ni hablar con inteligencia, eso es sobrevivir con palabras vacías. Pero cuando tú tienes una visión clara, cada palabra que eliges, cada silencio que decides mantener, cada conversación que enfrentas o evitas, responde a una estrategia interna, a un plano mental que has construido con esfuerzo, con introspección, con verdad, y entonces ya no necesitas tener la razón en cada discusión, porque sabes que tu voz no busca ganar. Busca construir, no busca imponerse, busca resonar con quienes vibran en la misma frecuencia, y esa madurez comunicativa es la que te convierte en una presencia inolvidable. En el fondo, lo que separa a los sabios de los parlanchines no es el vocabulario, es la visión. Es la capacidad de callar cuando no se ha pensado lo suficiente, de hablar solo cuando las palabras llevan consigo un propósito real, de usar el lenguaje no como un reflejo de emociones pasajeras, sino como una herramienta precisa para manifestar tu mundo interno hacia afuera. Y esa precisión no se compra, no se hereda, no se improvisa, se entrena. Cada día, en cada conversación, en cada momento de duda, tienes la oportunidad de practicarla, de callar para pensar mejor, de pensar para hablar con más claridad, y de hablar para dejar una huella, no una simple reacción. Así que si realmente quieres pensar rápido antes de hablar, si quieres desarrollar una agilidad mental que no se base en velocidad superficial sino en profundidad estratégica, empieza por definir tu visión con brutal honestidad. ¿Quién eres? ¿Quién estás decidido a ser? ¿Qué quieres provocar con tus palabras? ¿Qué tipo de energía quieres dejar en cada interacción? Y desde ese núcleo de verdad, empieza a construir tu lenguaje, tu tono, tu forma de responder, no como quien improvisa una excusa, sino como quien diseña un camino, uno que otros pueden seguir no porque lo entienden, sino porque lo sienten. Porque la voz más poderosa no es la más fuerte ni la más rápida, es la que nace de una mente clara y una visión inquebrantable. Capítulo 5. La disciplina invisible detrás de cada palabra. Pensar rápido antes de hablar no es un talento natural, no es una virtud reservada para los privilegiados ni una habilidad con la que algunos simplemente nacen mientras otros deben resignarse a vivir atrapados en la impulsividad. Es, en realidad, una consecuencia inevitable de la disciplina interna. Esa forma silenciosa y constante de entrenamiento mental que no se ve, que no se celebra públicamente, pero que moldea cada decisión que tomas, cada palabra que eliges, cada pensamiento que dejas. Cruzar la frontera hacia la expresión verbal. La mayoría quiere comunicarse mejor, responder con inteligencia, tener argumentos sólidos, frases potentes, respuestas instantáneas que impacten, convenzan o resuelvan, pero muy pocos están dispuestos a construir la base real de todo eso, que es una mente disciplinada, enfocada y en control. Cuando hablo de disciplina no me refiero a una serie de reglas externas que sigues como un robot para sentirte correcto o productivo, hablo de la capacidad interior de gobernarte a ti mismo, de mantenerte fiel a una intención consciente incluso cuando la emoción empuja, cuando la presión sube, cuando el orgullo grita. Cuando todo tu cuerpo parece pedir una reacción inmediata, un escape verbal, un disparo de palabras cargadas de rabia, frustración o miedo, y tú, en ese momento, decides no caer. No ceder, no romper tu estructura, porque has construido algo dentro de ti que pesa más que el impulso del momento, el compromiso con tu visión, con tu carácter, con la versión más alta de ti. La disciplina de pensar antes de hablar no se trata de hablar lento, ni de sonar intelectual, ni de medir cada palabra por miedo a equivocarte, se trata de crear el espacio interno necesario para que cada palabra tenga raíz, para que ninguna salga por accidente, para que todas lleven consigo una carga de intención, de verdad, de propósito. Incluso en las conversaciones más pequeñas, incluso en los diálogos más cotidianos, porque entiendes que el poder no está reservado solo para los grandes discursos o las decisiones trascendentales, sino que vive también en los detalles, en la forma en que dices no,
en cómo expresas una crítica, en cómo manejas una interrupción, en cómo enfrentas una provocación sin rebajarte, sin perder la estructura, sin traicionar la persona que decidiste ser. Y eso requiere un tipo de práctica que no se entrena con libros ni con frases inspiradoras ni con ejercicios esporádicos, sino con decisiones constantes, a diario, en momentos donde nadie te aplaude, donde nadie nota lo que estás haciendo, pero tú sí lo sabes. Sabes que podrías haber reaccionado como antes. Sabes que podrías haber dicho lo primero que se te vino a la cabeza. Sabes que podrías haber actuado desde la emoción cruda, pero no lo hiciste, elegiste pensar, respirar, pausar y luego responder desde un lugar más profundo, más estratégico, más alineado con tu visión. Eso es disciplina real. Esa es la práctica invisible que convierte a una persona común en alguien capaz de sostener su integridad incluso bajo fuego. Piensa por un momento en las personas que más admiras, aquellas cuya voz tiene peso, cuya presencia se siente aún antes de que hablen, y entenderás rápidamente que lo que los hace diferentes no es la velocidad con la que responden ni la cantidad de palabras que usan, sino la calidad del pensamiento que hay detrás de cada frase. La solidez interna que han construido con años de entrenamiento mental, con fracasos bien observados, con emociones bien gestionadas, con silencios bien elegidos. ¿Por qué? Entendieron que antes de dominar la palabra, uno debe dominarse a sí mismo. Y dominarse no es reprimirte, no es callarte por miedo, no es fingir calma mientras ardes por dentro, es estar tan conectado con tu centro, tan enraizado en tu propósito, que no necesitas reaccionar para sentirte vivo, que no necesitas tener la última palabra para sentirte valioso, que no necesitas ganar una discusión para saber que estás ganando en tu vida. Porque has llegado a un punto donde cada palabra que eliges es un reflejo de poder, no de inseguridad, un reflejo de dirección, no de necesidad, un reflejo de liderazgo, no de ruido. Esa es la verdadera libertad, poder decir lo que piensas, sí, pero también tener la capacidad de no decir lo que no sirve, lo que no suma, lo que no construye, lo que no representa tu visión, porque entiendes que cada palabra que pronuncias es una semilla que siembras, y que tarde o temprano, todo lo que dices, todo lo que declaras, todo lo que afirmas, todo lo que comunicas, regresa a ti como consecuencia, como oportunidad o como peso que tendrás que cargar. Y la diferencia está en la disciplina con la que has entrenado tu pensamiento antes de abrir la boca. Y esa disciplina no se limita a cómo hablas con otros, también define cómo hablas contigo mismo, porque el diálogo interno es el origen de toda palabra externa, y si tu mente está dominada por pensamientos débiles, autodestructivos, victimistas o desordenados, entonces inevitablemente tu comunicación será una extensión de ese caos. Por eso, la primera gran disciplina no es verbal, es mental. Es la práctica diaria de observar tus pensamientos, de cuestionarlos, de redirigirlos, de purificarlos, hasta que tu mente se convierte en un espacio fértil donde las palabras crecen con orden, con fuerza, con propósito, y no como maleza salvaje que consume tu energía y tu tiempo. Cuando te conviertes en una persona disciplinada mentalmente, empiezas a notar que ya no necesitas forzar las palabras, que ya no te arrepientes de lo que dijiste, que ya no sientes esa urgencia de explicarte a cada momento, porque tu lenguaje se alinea naturalmente con tu visión, con tu carácter, con tu estrategia de vida, y eso, a largo plazo, te da una ventaja que ninguna técnica superficial puede ofrecerte, la ventaja de poder hablar poco, pero impactar mucho, de poder responder con calma. Pero marcar la diferencia, de poder callar cuando todos gritan, y aún así liderar el momento, simplemente porque tu mente ha sido entrenada para ver más allá del instante. Así que si realmente quieres pensar más rápido, hablar con más inteligencia, tener control sobre tu lenguaje y sobre tu destino, no busques respuestas mágicas ni atajos, busca disciplina. Disciplina en tus hábitos mentales, en tu alimentación cognitiva, en la manera en que gestionas tus emociones antes de hablar, en la forma en que practicas el silencio como herramienta de poder, en cómo eliges tus palabras con intención y no por impulso. Porque al final, el verdadero dominio verbal no se mide por cuánto hablas, sino por cuán fiel eres a ti mismo cada vez que decides pronunciar una sola palabra. Capítulo 6. La acción como extensión del pensamiento. De nada sirve que aprendas a pensar rápido, que adquieras claridad mental, que domines tu lenguaje y practiques la disciplina interna si todo eso no se traduce, de forma inevitable, en acción coherente,
Porque por muy poderosa que sea una palabra, por muy estructurado que esté tu discurso, por muy impactante que suene tu mensaje, todo pierde sentido si tus actos no lo sostienen, si tu comportamiento no respalda lo que dices, si tu vida real no está alineada con las ideas que expresas. ¿Por qué? Las personas no confían en lo que escuchan, confían en lo que ven, en lo que se repite en el tiempo, en la congruencia silenciosa que existe entre tu voz y tus hechos, entre tus opiniones y tu manera de enfrentar los días, entre tu filosofía verbal y tu conducta diaria. Pensar antes de hablar es el inicio, construir claridad mental es el mapa, disciplinar tus pensamientos es el entrenamiento, pero actuar con intención es lo que convierte esa preparación en transformación tangible, porque el pensamiento, por brillante que sea, necesita aterrizar en el mundo físico. Necesita bajar del plano abstracto y materializarse a través de tus decisiones, tus hábitos, tus gestos, tus límites, tus prioridades, y por eso, cada palabra que no está respaldada por acción concreta se convierte en ruido, en apariencia, en un recurso vacío que se deshace con el primer viento de realidad, y ese es el motivo por el que muchas personas, incluso después de estudiar, reflexionar o aprender a comunicarse mejor, siguen sin obtener respeto, sin generar influencia, sin avanzar en sus proyectos. Porque hablan de una vida que no están dispuestos a construir. El verdadero poder comunicativo no está solo en cómo hablas, sino en cómo vives, porque cuando tu vida encarna lo que dices, cuando tus acciones diarias están al nivel de tus ideas, cuando la persona que eres en público no contradice la persona que eres en privado, tu voz gana un peso que no puede fingirse, un tipo de autoridad que no necesita gritar ni impresionar. Porque se percibe, se respira, se confirma con cada interacción, y eso solo se logra con una conexión real entre pensamiento y acción, con una congruencia interna que se ha construido conscientemente a lo largo del tiempo, no para los demás, sino para ti, para vivir en paz contigo mismo, para no tener que sostener un personaje ni cargar con máscaras. Y esta congruencia, esta fusión entre palabra y comportamiento, no es algo que ocurra por accidente, ni por inspiración, ni por momentos esporádicos de motivación elevada, es el resultado directo de miles de pequeñas decisiones diarias, es la consecuencia lógica de haberte comprometido con una forma de vida, con un código personal que dicta cómo te comportas, cómo actúas, cómo enfrentas lo difícil, cómo respondes ante la adversidad, cómo sostienes tu energía cuando nadie te aplaude, cómo mantienes tu palabra incluso cuando no hay beneficio inmediato, porque sabes que no estás actuando por impulso, ni por presión social, ni por necesidad de validación, sino porque has construido una identidad sólida que no depende del entorno para existir, sino que se expresa a través de él. La gente cree que la credibilidad se construye con buenos argumentos, con lógica, con elocuencia, pero en realidad, la credibilidad se construye con coherencia. Se construye cuando alguien te escucha hablar de respeto y luego ve que tú respetas a quien no tiene nada que ofrecerte. Se construye cuando hablas de esfuerzo y luego te observa trabajando sin quejarte, sin esperar reconocimiento. Se construye cuando predicas paciencia y luego eres capaz de mantener la calma cuando las cosas no salen como esperas. Ahí, en esos momentos silenciosos, en esos detalles no anunciados, es donde realmente se define si tu pensamiento está vivo o si solo es un adorno intelectual. Porque todo lo que digas pierde valor cuando tus acciones lo contradicen, pero todo lo que digas se potencia exponencialmente cuando tu conducta lo refuerza. Y aquí es donde muchos caen, creen que porque han aprendido a expresarse mejor, ya han crecido, ya están más evolucionados, ya pueden liderar o enseñar, pero se olvidan de que la palabra sin acción es solo humo, es teatro. Es un simulacro de evolución personal que se derrumba con el primer conflicto real. En cambio, cuando actúas conforme a lo que piensas, incluso si tus palabras no son perfectas, tu energía comunica algo más fuerte: confianza, determinación, presencia. La gente te empieza a creer no por lo que dices, sino por lo que representas. Y esto no se trata de perfección, no se trata de convertirte en alguien rígido, inflexible o moralmente superior. Se trata de integridad. Se trata de saber que cada vez que hablas estás haciendo una promesa implícita, estás declarando una postura ante la vida, y esa postura debe verse reflejada en tu comportamiento, no como una obligación externa, sino como una consecuencia natural de la persona que has decidido ser. Porque el verdadero pensamiento rápido no solo ocurre antes de hablar, también ocurre antes de actuar,
es esa fracción de segundo donde eliges entre tu viejo yo reactivo y tu nuevo yo consciente, entre seguir el impulso o seguir la visión, entre hacer lo fácil o hacer lo correcto. Y esa elección constante, ese microsegundo de conciencia aplicada en la acción, es lo que va construyendo tu identidad con fuerza. Es ahí donde se entrena el carácter. Es ahí donde la mente se vuelve poderosa, no por lo que sabe, sino por lo que es capaz de sostener cuando las circunstancias cambian, cuando la presión aparece, cuando la emoción nubla, cuando el ego quiere intervenir, cuando todo grita por una reacción rápida y tú eliges una respuesta consciente. Ese es el verdadero dominio, no solo del lenguaje, sino de la vida. Así que si estás realmente comprometido con pensar rápido y hablar con inteligencia, no se trata solo de aprender a comunicarte, se trata de que tu comunicación sea la extensión natural de tu forma de vivir. Se trata de que tu lenguaje refleje tu estructura mental y tu comportamiento confirme lo que tus palabras prometen. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas convencer, porque inspiras. Ya no necesitas argumentar tanto, porque encarnas. Ya no necesitas demostrar nada, porque lo que haces cada día es suficiente para que el mundo entienda quién eres. Capítulo 7. Gratitud como expansión mental y comunicación elevada. En una sociedad adicta al problema, donde el ruido es constante, donde cada conversación parece girar en torno a lo que falta, lo que no funciona, lo que duele, lo que no alcanza, cultivar gratitud no es un acto romántico ni un recurso emocional superficial, es un acto revolucionario de enfoque, es una decisión radical de poner tu atención, y por ende, tu energía mental y verbal, en lo que sí está presente, en lo que ya construiste, en lo que estás logrando, en lo que tienes a disposición para crecer, y esa sola decisión modifica completamente la estructura desde la cual piensas, y por tanto, desde la cual hablas, porque nadie puede comunicar con inteligencia si su mente está atrapada en la carencia. La gratitud no es decir gracias automáticamente, no es repetir frases positivas ni fingir alegría, es una disciplina de percepción, es un reentrenamiento de tu enfoque para dejar de darle prioridad a lo que falta y empezar a reconocer, con brutal honestidad, lo que ya está funcionando, lo que ha sido superado, lo que sí tienes en tus manos para avanzar, lo que sí has aprendido, lo que sí has resistido, porque el acto de agradecer no solo te conecta con una energía de expansión, sino que limpia tu diálogo interno de distorsiones y te permite hablar desde una base emocional estable, desde una conciencia menos reactiva y más centrada en la realidad objetiva. Y cuando aprendes a pensar desde ese estado, cuando entrenas tu mente para iniciar el día desde una base de reconocimiento y no desde una lista interminable de carencias, todo tu lenguaje cambia, no porque empieces a sonar más positivo o amable, sino porque la claridad que produce la gratitud te permite enfocar tus palabras en lo que realmente importa. Te impide caer en la queja automática, en el juicio innecesario, en la conversación tóxica, en el hábito social de hablar solo para amplificar problemas, porque tu mente deja de funcionar como un radar de fallos y empieza a funcionar como un lente de posibilidades, y desde ahí es donde empieza el verdadero pensamiento rápido y lúcido. La gratitud entrenada tiene un efecto directo en la agilidad mental, porque reduce el ruido interno, baja el nivel de estrés basal, refuerza tu sistema nervioso y te permite pensar con mayor precisión, con mayor control, con mayor calma en situaciones que antes te sacaban de quicio, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás centrado exclusivamente en lo que está mal, y eso te da poder, poder de elegir tus batallas, poder de cuidar tus palabras, poder de comunicarte sin la carga emocional de la frustración acumulada, y ese poder es invisible, pero se siente, porque una persona agradecida no necesita defenderse todo el tiempo, ni interrumpir para validar su existencia, ni hablar por hablar, porque tiene una presencia que habla incluso en el silencio. Y esa presencia tiene un origen claro, la mente que ha sido entrenada para ver lo bueno incluso cuando hay mucho por mejorar, la mente que ya no cae en la trampa del victimismo disfrazado de análisis, la mente que puede sostenerse en su eje porque sabe que no está construyendo su valor personal sobre lo que falta, sino sobre lo que es, lo que tiene, lo que vive, y desde ahí, cada palabra que sale de esa mente tiene un impacto diferente, tiene un tono distinto, tiene un contenido más maduro, más preciso, más consciente, más humano. Porque una cosa es hablar desde el enojo, desde la comparación, desde la sensación de escasez,
y otra completamente distinta es hablar desde el reconocimiento profundo de todo lo que te trajo hasta aquí, de todo lo que ha sido necesario para que hoy tengas una nueva oportunidad de mejorar, de pensar, de crecer, de responder con más inteligencia que ayer. Y cuando esa gratitud es real, tu lenguaje se convierte en una herramienta de construcción, no de destrucción, de conexión, no de separación. De liderazgo, no de queja. Y esa diferencia es la que marca a los comunicadores que elevan, de los que solo repiten el drama colectivo. Los que elevan han aprendido a observar el mismo mundo, pero desde una lente diferente. No porque nieguen el dolor, sino porque no lo convierten en su única fuente de pensamiento. No porque ignoren los problemas, sino porque no permiten que esos problemas definan su narrativa. No porque sean ingenuos, sino porque han elegido cultivar una mente resiliente que se enfoca en lo que suma, que protege su energía, que piensa más rápido porque no está drenada por pensamientos circulares y que habla con inteligencia porque su intención no es liberar presión interna, sino aportar claridad. Una persona que ha hecho de la gratitud un estilo de vida no necesita elevar la voz para hacerse notar, no necesita ganar todas las discusiones, no necesita adornar sus frases con superioridad moral ni imponer sus opiniones para sentir que tiene razón, porque su comunicación nace desde un centro de poder real, desde una base sólida de autoconocimiento, de equilibrio emocional, de entendimiento profundo de que lo más importante no es sonar bien, sino estar bien internamente para poder hablar con verdad, con conciencia, con inteligencia emocional, con sabiduría práctica. Y ese bienestar interno, sostenido por una gratitud diaria, no solo te permite pensar más rápido, sino pensar con más lucidez, porque la mente agradecida no se enreda con tanta facilidad, no entra en conflicto innecesario, no busca protagonismo en cada interacción, no necesita acelerar la conversación para sentirse viva, porque está en paz. Y desde esa paz puede moverse más rápido, más estratégico, más enfocado, más libre. Así que si quieres realmente pensar con claridad antes de hablar, si de verdad quieres convertirte en alguien cuya comunicación transforma en lugar de desgastar, empieza por cultivar la gratitud como una práctica diaria, no como un pensamiento ocasional, sino como una disciplina interna que reorganiza tu enfoque, que te devuelve el control sobre tu narrativa y que convierte tu mente en un espacio fértil para que tus palabras construyan realidades, en lugar de repetir patrones de sufrimiento. Capítulo 8. La adaptabilidad como inteligencia de alto nivel. En un mundo que cambia a una velocidad que desafía la comprensión, donde la información se duplica cada pocas horas, donde las reglas sociales, los lenguajes culturales y las expectativas humanas evolucionan de forma constante, pensar rápido antes de hablar no es simplemente una cuestión de velocidad intelectual, es una cuestión de adaptabilidad consciente. De ser capaz de reformular tus pensamientos en tiempo real, de reinterpretar el entorno a medida que cambia, de cuestionar tus propios filtros y reajustar tu marco mental sin perder tu identidad ni tu integridad, porque en un entorno tan dinámico, quien se aferra a una forma única de pensar queda obsoleto, queda rígido, se vuelve víctima de su propia estructura mental, mientras que aquel que ha entrenado su mente para adaptarse puede moverse con inteligencia dentro del caos sin dejar de ser el mismo. La verdadera agilidad mental no es pensar rápido en términos de rapidez sin fricción, sino pensar con flexibilidad estratégica, con capacidad de ajuste instantáneo sin perder la lógica ni el propósito, con la habilidad de tomar una idea rígida que ya no sirve y transformarla en otra más útil en función del contexto actual, y eso no ocurre por accidente. Ni por deseo, ni por simple acumulación de conocimiento, sino por una práctica deliberada de desapego intelectual, por la valentía de abandonar certezas que ya no funcionan, por la madurez de reconocer que lo que ayer fue útil hoy puede ser un obstáculo, y que si no estás dispuesto a soltarlo, entonces no estás pensando rápido, estás repitiendo rápido, que es muy diferente. La adaptabilidad real es la capacidad de pensar con libertad cuando los demás piensan desde la rigidez, de observar una situación nueva sin necesidad de imponer una respuesta vieja, de comunicarte sin necesidad de proteger constantemente tu punto de vista, porque sabes que tu valor no reside en tener razón, sino en ser útil, en ser lúcido, en ser consciente de lo que está pasando realmente, más allá de lo que pensabas que debería pasar. Y eso requiere un nivel de humildad mental que muy pocos están dispuestos a cultivar,
porque adaptarse requiere dejar morir partes del ego, soltar la necesidad de controlar todo, renunciar a la ilusión de seguridad que dan las ideas fijas, y abrirse a la posibilidad de que tu pensamiento de hoy tenga que ser reformulado mañana. Pero quien no está dispuesto a adaptarse, tampoco está capacitado para pensar rápido ni hablar con inteligencia real, porque su lenguaje siempre será una defensa, una trinchera, una resistencia disfrazada de argumento, y esa energía se percibe, se filtra, se nota. En cambio, una mente flexible, adaptativa, despierta, transmite una seguridad distinta. Una firmeza que no se basa en tener siempre las respuestas, sino en estar dispuesto a actualizar las preguntas, en estar abierto a la nueva información, a la nueva perspectiva, al matiz que cambia todo, y esa capacidad de movimiento interno es lo que permite que tus palabras no solo sean rápidas, sino precisas, relevantes, vivas, porque están conectadas con el momento, no con una idea muerta del pasado. Ser adaptable no es ser débil ni inconsistente, es ser estratégico. Es entender que en una conversación, en una negociación, en un conflicto, la persona que más rápido logra entender lo que está ocurriendo realmente, más allá de lo superficial, es la que tiene el control, no desde el ego, sino desde la conciencia. Y para lograr eso no puedes estar atado a una única forma de ver, de pensar, de responder. Tienes que poder entrar y salir de perspectivas, adoptar nuevos marcos, considerar factores que no habías visto, cambiar tu opinión si la evidencia lo exige, sin sentir que estás perdiendo poder, porque no estás traicionando tu esencia, la estás refinando. Esa es la diferencia entre un comunicador mediocre y uno maestro. El primero repite lo que cree saber sin considerar si sigue siendo útil, el segundo ajusta su forma de pensar en tiempo real sin traicionarse, porque ha desarrollado una estructura mental suficientemente sólida como para sostenerse en medio del cambio, y esa estructura no es una cárcel de ideas fijas, sino un ecosistema vivo, donde cada creencia está al servicio de la evolución, no del estancamiento. Y ese tipo de estructura no te lo da ningún libro, ningún título, ninguna técnica, solo se cultiva enfrentando situaciones reales, saliendo de tu zona cómoda, exponiéndote a lo desconocido y manteniendo la calma mientras todo cambia, aprendiendo a navegar la incertidumbre como un terreno fértil, no como una amenaza. La mente adaptable no entra en pánico cuando algo no sale como esperaba, no necesita aferrarse a frases ensayadas, no se queda sin palabras cuando el entorno cambia, porque ha sido entrenada para observar antes de reaccionar, para reformular antes de resistir, para ajustar su enfoque antes de imponer su verdad. Y desde esa posición mental es desde donde nace la comunicación verdaderamente inteligente, no la que demuestra conocimiento, sino la que resuelve, la que conecta, la que transforma. Tensiones en soluciones, conflictos en entendimiento, diferencias en nuevos caminos. Y en un mundo donde el cambio es la única constante, esa adaptabilidad no es una ventaja competitiva, es una condición esencial para la supervivencia mental, emocional y comunicativa. Si no aprendes a pensar desde la flexibilidad, terminarás repitiendo el mismo discurso una y otra vez sin entender por qué ya no funciona, sin darte cuenta de que el problema no es lo que dices, sino desde dónde lo estás diciendo, desde qué marco mental lo estás construyendo, desde qué lente estás observando la realidad. Porque pensar rápido no es disparar ideas sin filtro, es cambiar de ángulo mental sin perder coherencia, es moverte con agilidad sin perder dirección, es ser capaz de actualizarte sin renunciar a tus principios. Así que si de verdad quieres dominar el pensamiento ágil y la comunicación inteligente, necesitas desarrollar la capacidad de actualizar tu mente con la misma frecuencia con la que el mundo cambia, necesitas soltar el orgullo intelectual que te impide aprender de los demás, necesitas practicar el desapego de tus propias ideas para poder ver con claridad. Necesitas moverte con la ligereza mental de quien no está defendiendo una identidad, sino sirviendo a un propósito, y desde ahí, desde esa flexibilidad estratégica, cada palabra que digas tendrá mayor potencia, mayor contexto, mayor inteligencia emocional, porque estará anclada en lo que el momento realmente necesita, no en lo que tú creías que debería ser. Capítulo 9. La resiliencia como núcleo del pensamiento inteligente. Hablar con inteligencia, pensar con claridad, reaccionar con estrategia y mantener el control verbal bajo presión no es solamente una cuestión de técnica ni de entrenamiento cognitivo puntual, sino una consecuencia directa de tu capacidad de sostenerte mentalmente cuando las cosas no salen como esperabas, cuando las emociones amenazan con desbordarse,
Cuando las expectativas chocan contra la realidad y todo en ti parece querer responder desde el impulso, desde la herida, desde la necesidad desesperada de defenderte o imponer tu punto de vista, y es justo en ese tipo de momentos, cuando el entorno se vuelve caótico, cuando la incertidumbre se vuelve norma y cuando el dolor emocional interfiere con tu lógica, donde la resiliencia mental se vuelve la única garantía de que seguirás pensando rápido y hablando con inteligencia sin destruir con tus palabras aquello que tanto te costó construir. La resiliencia no es esa narrativa romántica que a veces se vende como una actitud positiva frente a las dificultades, sino una estructura interna profundamente entrenada que te permite contener el impacto emocional, sostener tu enfoque, preservar tu energía y seguir funcionando de manera estratégica incluso cuando la presión interna es tan alta que tu sistema nervioso grita por una reacción, incluso cuando el orgullo exige una respuesta inmediata, incluso cuando todo dentro de ti parece estar buscando la salida más rápida, más reactiva y más destructiva, y sin embargo tú eliges no hacerlo porque has desarrollado una fuerza interna que te mantiene estable en medio del terremoto. Pensar rápido bajo presión no es pensar primero, es pensar mejor, y pensar mejor no es una función del intelecto, es una función de la estabilidad emocional que puedes sostener en medio de la tormenta. Porque tu mente puede ser brillante, tu capacidad analítica puede ser excepcional y tu nivel de argumentación puede ser impecable. Pero si todo eso se derrumba ante una crítica, un conflicto o una situación inesperada, entonces no hay verdadero poder, solo hay una inteligencia frágil, reactiva, que funciona cuando el entorno es favorable pero colapsa cuando el contexto se vuelve adverso. La resiliencia mental es lo que permite que tus pensamientos no se vean secuestrados por la emoción inmediata, que tus palabras no se conviertan en herramientas de destrucción emocional, que tu comunicación no se convierta en un campo de batalla donde cada frase es un proyectil lanzado por orgullo y no una herramienta de solución, porque en la mayoría de los casos, las personas no fallan por no saber qué decir, sino por no saber cómo sostenerse emocionalmente hasta poder decirlo desde el lugar correcto, desde el marco mental adecuado, desde la conciencia, y no desde la explosión. Y eso no se logra suprimiendo la emoción, ni pretendiendo que no te afecta lo que está pasando, ni fingiendo calma, sino reconociendo internamente que lo que estás sintiendo no tiene por qué convertirse en lenguaje inmediato, que puedes observar tu enojo, tu miedo, tu frustración, sin permitir que se traduzca automáticamente en palabras que más adelante vas a lamentar. Que puedes tomarte unos segundos más, respirar, reencuadrar, pausar, y luego hablar desde una versión tuya que no está contaminada por la carga del momento, sino que está orientada por una intención más alta. La resiliencia no es dureza, es flexibilidad emocional. No es resistir todo el tiempo, es saber cuándo ceder sin romperte. No es callar por sistema, es saber esperar hasta que puedas hablar con verdadera fuerza. Es entender que lo importante no es responder rápido, sino responder desde la estabilidad y que esa estabilidad se cultiva en la vida cotidiana, no en los momentos de crisis, porque la forma en que piensas y hablas cuando estás bajo presión es simplemente un reflejo de cómo has entrenado tu mente cuando nadie te está mirando, cuando no hay conflicto, cuando podrías haber reaccionado por impulso, pero elegiste sostener tu forma y actuar con conciencia. Y si hay un factor que define la diferencia entre una mente promedio y una mente de alto rendimiento comunicativo, es esta capacidad de resiliencia activa, la capacidad de seguir pensando de forma estratégica cuando todo parece ir en tu contra, de seguir eligiendo tus palabras cuando el entorno te empuja al grito, a la culpa, a la agresión. De mantener tu foco cuando las emociones ajenas intentan arrastrarte a un terreno en el que ya no puedes liderar porque estás demasiado implicado emocionalmente, demasiado comprometido con tu necesidad de ganar, demasiado lejos de tu visión original. Las personas que realmente piensan rápido y hablan con inteligencia son aquellas que han dejado de buscar protección en sus palabras y han empezado a encontrar poder en su estabilidad interna. Ya no necesitan demostrar nada con su voz, porque su presencia sostiene el mensaje. Ya no necesitan reaccionar a cada comentario, porque su mente ha desarrollado la resiliencia necesaria para no convertir cada estímulo en una crisis personal. Ya no necesitan imponerse verbalmente, porque saben que el verdadero poder no está en sonar fuerte, sino en hablar desde la calma inquebrantable que solo pueden hacer de una mente resiliente. Y esa resiliencia no viene sola.
Viene de haberte enfrentado muchas veces al dolor sin rendirte. De haber tomado decisiones difíciles sin traicionar tu identidad. De haber aprendido a perder sin desmoronarte. De haber escuchado críticas sin convertirte en una víctima. De haber sido ignorado sin buscar aprobación. De haber fallado y aún así volver a pensar con claridad. Porque es en esos momentos, en los espacios donde nadie te ve, donde tu sistema nervioso se reprograma, donde tu mente se endurece sin cerrarse, donde tu lenguaje se vuelve más consciente, más depurado, más firme, más auténtico. Así que si realmente estás comprometido con pensar rápido antes de hablar, no puedes saltarte el entrenamiento de tu resiliencia, no puedes esperar que tu comunicación sea poderosa si tu estructura emocional colapsa con cada roce, con cada error, con cada crítica o cada desacuerdo. Necesitas desarrollar una estabilidad interna tan profunda que tu pensamiento no dependa de la calma externa, que tu claridad no se apague cuando el ambiente se vuelve oscuro, que tu voz siga siendo tuya incluso cuando todo lo demás intenta arrebatártela. Porque al final, pensar rápido no es hablar antes que los demás. Es tener acceso a tu mejor pensamiento cuando los demás ya han perdido el suyo. Y eso solo lo logra una mente resiliente. Capítulo 10. El aprendizaje constante como motor de velocidad mental. Pensar rápido antes de hablar no es únicamente una habilidad relacionada con la capacidad de análisis o la experiencia acumulada, sino con algo mucho más profundo, más fundamental y a menudo ignorado, el compromiso real con el aprendizaje constante, no como una obligación externa ni como un esfuerzo para ser mejor frente a los demás, sino como un principio interno, como una filosofía de vida que no se detiene nunca, que no da nada por terminado, que entiende que el pensamiento se debilita en el momento en que uno cree que ya lo sabe todo, que ya entendió lo esencial, que ya ha llegado a un nivel suficiente de claridad como para no seguir creciendo. La mente que deja de aprender comienza a repetir, a reciclar las mismas ideas, los mismos argumentos, las mismas estructuras de pensamiento, y cuando eso ocurre, cualquier intento de pensar rápido antes de hablar se convierte en una simple repetición de respuestas predecibles, reacciones automáticas y juicios que no nacen del presente sino del pasado. Porque no hay nada nuevo ocurriendo en la mente, no hay movimiento, no hay renovación, no hay flexibilidad, y esa rigidez intelectual no solo te hace más lento en tus respuestas, sino también más torpe en tus decisiones, más limitado en tus conversaciones, más cerrado a nuevas perspectivas, porque cuando la mente se estanca, el lenguaje se vuelve mecánico y pierde impacto, pierde profundidad, pierde verdad. El aprendizaje real no es consumir información por entretenimiento ni leer compulsivamente para acumular datos, es exponerse constantemente a lo desconocido, es desafiar tus propias certezas, es permitir que la información nueva reconfigure tu forma de interpretar el mundo aunque eso implique incomodidad, contradicción o renuncia a viejas ideas. Porque cada vez que una creencia se cae, lo que se abre es un nuevo campo de pensamiento, una posibilidad más rica, más aguda, más estratégica, y ese tipo de expansión no ocurre cuando solo buscas confirmar lo que ya sabes, sino cuando te permites cuestionarlo todo, incluso lo que tú mismo has repetido durante años como si fuera verdad absoluta. Una mente que aprende constantemente es como un sistema de software que se actualiza en segundo plano, no necesita forzar la velocidad, porque su estructura interna está optimizada, limpia de bloqueos innecesarios, libre de virus mentales como el orgullo, el dogma, el miedo a estar equivocado, y por eso puede pensar con rapidez, con claridad, con adaptabilidad. No porque tenga todas las respuestas, sino porque está familiarizada con el proceso de búsqueda, con el acto de repensar, de reformular. De ajustar ideas sin colapsar emocionalmente ni sentir que perder una certeza es perder valor. Y en la práctica, esto se nota inmediatamente en la forma en que una persona se comunica. Alguien que sigue aprendiendo de forma activa no se aferra a tener la razón, escucha con más atención, responde con más matices, plantea dudas en lugar de imponer verdades, y su forma de hablar tiene algo que no se puede fingir: humildad cognitiva. Esa humildad no es debilidad, es seguridad, es la fuerza silenciosa de quien no necesita demostrar todo el tiempo que sabe, porque está más enfocado en comprender que en impresionar, y en ese estado mental el pensamiento se vuelve más ágil, más eficiente, más certero, porque no tiene que cargar con el peso innecesario del ego intelectual.
Las personas que piensan rápido de verdad no son las que interrumpen más, ni las que disparan respuestas automáticas, ni las que tienen siempre algo que decir, sino las que han desarrollado una mente lo suficientemente entrenada como para ver el panorama completo en tiempo real, para procesar variables que otros ni siquiera ven, para integrar nuevas perspectivas con velocidad y sin conflicto interno, y esa capacidad de integración solo se alcanza cuando has hecho del aprendizaje una práctica diaria, continua y sin fin. Aprender no es prepararte para un examen o para una entrevista, es prepararte para la vida real, para ese momento inesperado en el que alguien te confronta con una visión opuesta, para esa conversación compleja en la que debes responder sin destruir la relación, para esa decisión crítica que no te da tiempo de consultar libros, para ese instante en el que tu lenguaje no puede fallar porque está representando algo más grande que tú, tu reputación, tu liderazgo, tu visión, tu autoridad. Y en ese instante, el tiempo no alcanza para buscar en Google, ni para revisar apuntes, ni para repetir frases memorizadas. En ese instante, solo habla tu estructura mental. Y esa estructura es resultado de cuánto has aprendido, de cómo has aprendido y de si has sido capaz de transformar ese aprendizaje en parte viva de tu pensamiento cotidiano. La verdadera rapidez mental nace del hábito de nutrir tu mente con ideas nuevas y desafiantes, con perspectivas que amplían, con conversaciones que no siempre son cómodas pero que te obligan a salir del terreno conocido, porque cuanto más amplio es tu rango de comprensión, más rápido puedes moverte dentro de él, más recursos tienes para responder, más ágil eres para conectar ideas, para articular argumentos, para improvisar con coherencia, y eso te da una ventaja que no puede ser igualada por quien no se ha entrenado de esa forma, porque quien no ha vivido en estado de aprendizaje constante está condenado a pensar siempre igual, a responder desde un guión repetido, a caer en patrones predecibles que lo dejan fuera de juego en cuanto el entorno cambia. Y aquí aparece un principio brutalmente honesto: si no estás aprendiendo algo nuevo, no solo estás estancado, estás empezando a perder agilidad, estás permitiendo que tu mente se oxide, que tu lenguaje se vuelva predecible, que tu pensamiento se haga lento, y eso no es una opinión, es una consecuencia inevitable de vivir dentro de una zona de confort mental. Esa en la que te sientes cómodo porque ya conoces el contenido, pero donde tu velocidad de procesamiento empieza a deteriorarse porque no hay estímulo, no hay reto, no hay fricción creativa que te obligue a evolucionar. Así que si realmente quieres pensar rápido antes de hablar, si quieres tener acceso a tu mejor pensamiento en los momentos más complejos, necesitas comprometerte con el aprendizaje como un estilo de vida, no como una etapa, no como una obligación académica, no como un proyecto personal limitado, sino como una forma continua de mantener tu mente viva, aguda, despierta, expandida, lista para actuar en tiempo real con una precisión que solo es posible cuando detrás de cada palabra hay cientos de ideas que han sido procesadas, refinadas, desafiadas y convertidas en conocimiento práctico. Capítulo 11. Presencia mental, la energía silenciosa detrás de las palabras. Llegado a este punto, resulta evidente que la velocidad con la que piensas antes de hablar no depende únicamente de tu inteligencia, tu vocabulario, tu experiencia o tu capacidad lógica, sino también, y de forma determinante, de un factor muchas veces ignorado pero absolutamente esencial: tu nivel de presencia. Y con presencia no me refiero a estar físicamente en un lugar ni a simplemente mirar a los ojos mientras alguien habla, sino a estar verdaderamente ahí con toda tu mente, tu atención y tu energía disponible, sin dispersión, sin ruido interno, sin distracciones mentales que te arrastran hacia el pasado o te empujan hacia el futuro, sino completamente anclado en el momento presente, con una calidad de conciencia que no solo te permite escuchar con mayor profundidad, sino también procesar con mayor rapidez y responder con una precisión que no es fruto del esfuerzo, sino del estado mental desde el cual estás operando. Cuando una persona ha entrenado su mente para estar presente de verdad, cuando ha desarrollado la capacidad de acallar momentáneamente las voces internas que narran todo en tiempo real, cuando ha aprendido a no reaccionar de forma automática a cada pensamiento, impulso o juicio que aparece, y cuando ha practicado sostener su atención en lo que realmente está ocurriendo sin perderse en lo que podría pasar o en lo que ya pasó, entonces esa persona accede a un tipo de claridad que no se puede fingir ni construir rápidamente con técnicas aprendidas, porque no nace del conocimiento, sino del estado mental desde el cual ese conocimiento se activa.
Y en ese estado, tu lenguaje se convierte en algo completamente distinto. Ya no hablas desde el ego ni desde la necesidad de validación, ya no hablas desde la urgencia de ser escuchado ni desde el miedo de quedarte sin respuesta, ya no hablas por reflejo ni por necesidad de llenar los silencios. Hablas porque tienes algo claro que aportar, porque lo que ves, lo que sientes y lo que entiendes en ese momento se alinea, y desde ahí, tu pensamiento se articula con fluidez, tu lenguaje se ordena con fuerza y tu mensaje se entrega con un tipo de impacto que va más allá de las palabras. Porque la presencia transmite lo que ninguna estructura verbal puede suplir: autenticidad, poder real, control emocional, respeto profundo por el momento y conciencia del valor de lo que estás diciendo. No hay mayor muestra de agilidad mental que poder mantenerte en silencio mientras piensas, sin desesperarte, sin sentir que estás perdiendo la oportunidad, sin sentirte inferior por no hablar inmediatamente. De hecho, cuanto más presente estás, menos ansiedad tienes por responder rápido, porque entiendes que la verdadera velocidad mental no está en contestar primero, sino en contestar mejor, y para eso necesitas estar completamente conectado con el momento, con la otra persona, con el contexto, con tu propia emoción, con el impacto que puede tener lo que vas a decir. Y todo eso solo es posible si tu presencia es real, si no estás en piloto automático, si tu atención no está dividida entre mil pensamientos irrelevantes. La mayoría de las personas no piensan lento porque sean menos inteligentes, piensan lento porque están mentalmente fragmentadas, porque su atención está dividida entre lo que creen que deberían decir, lo que temen que el otro piense, lo que ocurrió hace 3 días y lo que podría pasar si no responden bien. Están teniendo 3 conversaciones internas mientras están teniendo una externa, y en ese caos mental no hay espacio para claridad, no hay espacio para lucidez, no hay espacio para precisión, y mucho menos para impacto. En cambio, cuando tu mente está quieta, enfocada, abierta, silenciosa por dentro, entonces cada segundo vale más, porque cada segundo es real, y desde ahí puedes pensar, analizar, ajustar y responder con una claridad que parece rapidez, pero en realidad es solo ausencia de distracción. Y esto no se consigue a través de trucos ni de ejercicios rápidos de comunicación. Se consigue desarrollando un estilo de vida mental en el que la atención plena no es algo ocasional, sino una disciplina diaria, una forma de vivir, una forma de caminar por el mundo con los ojos verdaderamente abiertos, sin estar constantemente atrapado en tu cabeza, en tus juicios, en tus inseguridades o en tus narrativas personales. Porque en cuanto sales de ese espacio mental limitado y vuelves al momento presente, tu mente se convierte en una herramienta de precisión quirúrgica, analiza más rápido, escucha más profundamente, capta matices que otros no ven y responde desde un lugar interno mucho más estable, mucho más lúcido, mucho más poderoso. Y no necesitas ser místico, espiritual o minimalista para vivir así. Necesitas solo una cosa: querer estar realmente despierto. Porque la velocidad real del pensamiento no nace del deseo de parecer inteligente, sino de la decisión constante de mantenerte presente, de observar lo que ocurre dentro y fuera de ti sin juzgarlo inmediatamente, de no dejarte arrastrar por la emoción más fuerte ni por el pensamiento más ruidoso, sino de seguir ahí, firme, atento, conectado con lo esencial. Capaz de hablar cuando el momento lo exige y capaz de callar cuando la claridad aún no ha llegado. Cuando tu presencia es real, todo lo demás se organiza. Tus ideas fluyen sin esfuerzo. Tus palabras encuentran estructura sin necesidad de buscarla. Tus respuestas se sienten naturales, pero al mismo tiempo precisas. No necesitas llenar vacíos ni demostrar nada, porque desde ese estado mental, tu simple forma de mirar, tu forma de estar, ya comunica. Y eso, esa capacidad de transmitir incluso sin hablar, de sostenerte con dignidad sin tener que imponerte, es lo que hace que las personas realmente escuchen cuando finalmente decides hablar. Así que si quieres desarrollar una mente verdaderamente rápida, una comunicación realmente inteligente y una presencia que se sienta incluso en el silencio, no empieces por buscar las palabras correctas. Empieza por entrenar tu atención. Por recuperar tu presencia. Por dejar de vivir en la cabeza y empezar a habitar tu cuerpo, tu respiración, tu mirada, tu entorno. Porque cuanto más presente estás, más velocidad tiene tu pensamiento, más impacto tienen tus palabras y más coherente se vuelve tu energía. Capítulo 12. Integración total, mente rápida, palabra consciente, presencia imparable.
No basta con entender por separado los elementos que componen la inteligencia comunicativa, no basta con saber que pensar rápido antes de hablar depende de tu claridad mental, de tu disciplina emocional, de tu capacidad de actuar con coherencia, de tu resiliencia, de tu presencia y de tu capacidad de aprender constantemente. Porque la transformación real no ocurre cuando conoces todas las piezas, sino cuando aprendes a integrarlas en un solo sistema, en un solo estado interno desde el cual vives, piensas, hablas y decides, sin fragmentación, sin contradicción, sin necesidad de dividir tu energía entre lo que sabes que debes hacer y lo que haces por hábito automático, y esa integración profunda es lo que diferencia a una persona que tiene conocimiento de una persona que se ha convertido en ese conocimiento. Porque la mayoría acumula ideas como quien colecciona herramientas en una caja, pero nunca se detiene a mirar si realmente las está usando, si las está integrando, si está permitiendo que ese conocimiento se convierta en estructura viva de su pensamiento, en sustancia interna de su lenguaje, en base real de sus decisiones, y mientras eso no ocurre, la mente seguirá respondiendo desde el viejo patrón, desde la velocidad emocional, desde la inseguridad aprendida, desde la urgencia de controlar. Desde la necesidad de protegerse o imponerse, y entonces ninguna técnica funcionará, ninguna lectura cambiará nada, porque el pensamiento seguirá fragmentado, la palabra seguirá desconectada y la presencia seguirá siendo inestable. La verdadera integración comienza cuando dejas de ver estas habilidades como elementos aislados que debes practicar ocasionalmente, y empiezas a entenderlas como dimensiones interdependientes de una sola cosa, tu conciencia. Porque tu capacidad de pensar rápido antes de hablar no es una función técnica, es un reflejo directo de tu estado interno, de tu nivel de presencia, de tu estructura de pensamiento, de tu gestión emocional, de tu intención profunda y de tu compromiso con una forma de vida basada en integridad y expansión. Es decir, cada vez que hablas, estás revelando no solo tu pensamiento, sino todo lo que ocurre dentro de ti a nivel estructural. Lo que priorizas, lo que temes, lo que entiendes, lo que ignoras, lo que te mueve y lo que todavía no has trabajado. Y por eso, el trabajo más importante no es aprender a hablar bien, es aprender a vivir desde una mente consciente, estable y flexible que pueda sostener la dirección incluso cuando todo lo externo cambia, incluso cuando te sientes emocionalmente comprometido, incluso cuando estás rodeado de incertidumbre, conflicto o presión. Porque ese es el momento que define tu verdadero nivel de agilidad mental, no cuando tienes tiempo para preparar lo que vas a decir, sino cuando debes responder con coherencia en tiempo real, sin traicionar tu propósito, sin romper tu energía, sin convertirte en alguien que luego no reconoces al mirarte al espejo. Una mente rápida no es una mente que reacciona primero, es una mente que sabe cuándo hablar, cómo hablar, y sobre todo, cuándo callar, no por debilidad ni por evasión, sino por estrategia, por poder interno, por entendimiento del momento. Y para operar desde ese lugar, no necesitas un talento especial, necesitas haber trabajado sobre ti, haber desafiado tus impulsos, haber sostenido tu silencio en medio de la tormenta, haber reformulado tus ideas una y otra vez hasta que cada palabra que pronuncias ya no sea un accidente emocional, sino una extensión natural de tu visión, de tu integridad y de tu compromiso con una versión superior de ti mismo. Porque cuando llegas a ese nivel de integración, cuando tu mente ha sido afinada por la observación constante, cuando tu lenguaje ha sido purificado por la disciplina y la intención, cuando tus palabras ya no son mecanismos de defensa sino puentes de construcción, cuando tu presencia ya no depende del contexto sino que lo moldea, entonces tu voz se convierte en una herramienta de liderazgo silencioso, una fuerza de impacto que no necesita adornos, una manifestación directa de poder real que no grita, no compite, no busca aprobación, pero transforma. Y esa transformación no se produce con un cambio puntual, se produce con una vida diseñada para evolucionar, una vida donde eliges todos los días construir tu mente como el sistema operativo más eficiente que tienes, donde eliges todos los días entrenar tu atención, cuidar tu energía, refinar tu pensamiento, filtrar tu lenguaje, profundizar tu escucha, alinear tu comportamiento, y vivir desde un centro de claridad tan poderoso que ya no necesitas correr para responder, porque sabes que tu pensamiento llega al punto exacto en el momento correcto, sin excesos, sin faltas, sin distorsión. Eso es pensar rápido. No desde la velocidad bruta, sino desde la claridad absoluta. Eso es hablar con inteligencia.
No desde el adorno técnico, sino desde la presencia plena. Eso es liderar con palabras. No por lo que dices, sino por lo que sostienes con tu energía, con tu intención, con tu ejemplo. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque hay una parte de ti que ya no tolera seguir reaccionando desde el viejo patrón. Es porque hay una parte de ti que está lista para tomar el control total sobre tu comunicación, no para manipular, sino para manifestar. No para defenderte, sino para crear. No para sonar bien, sino para construir una vida en la que cada palabra que dices sea reflejo de quién eres, no de lo que sientes por impulso. Así que recuerda esto con total claridad: pensar rápido antes de hablar no se trata de velocidad, se trata de estructura. De enfoque. De identidad. De conciencia. Y tú, a partir de hoy, ya no tienes excusas para hablar desde el miedo. Ahora sabes cómo hacerlo desde la inteligencia despierta, desde el propósito, desde el poder que nadie puede darte ni quitarte, porque ya lo has activado dentro de ti. No vuelvas a entregar ese poder. No vuelvas a hablar como si no importara. No vuelvas a reaccionar como si no tuvieras opción. Tú tienes el control. De tu mente. De tus palabras. De tu presencia. Y desde ese lugar, tu comunicación ya no será parte del ruido. Será parte del cambio.